¿Cómo están? Mi nombre es Michael Steven Tara Ramírez, estudiante de Tecnología Mecánica Automotriz. A continuación les voy a hablar sobre el artículo que me correspondió, el cual tiene como nombre una comparación de rendimiento en la mezcla de alcoholes de combustibles diésel en motor diésel. Bueno, la introducción. Las políticas de los países están motivando pues el uso de combustibles alternativos, obedeciendo pues al aumento de los precios del combustible diésel y de la gasolina. La escasez del petróleo está y pues la conciencia pues ambiental que está generando a nivel mundial por el impacto pues negativo que se es derivado del uso de estos mismos. El uso pues de los alcoholes es el motivo pues de estudio, ya que estos ayudan a mejorar la fase de combustión de premezcla y la fase de combustión difusiva, puesto pues cualquier líquido o gas que contenga hidrógeno y carbono al mezclarse al mezclarse con oxígeno en una combustión puede producir calor y sustituir los combustibles convencionales. Sin embargo, pues es necesario generar una combustión de calidad para evitar dificultades respecto al menor valor de calentamiento pues en el motor comparado pues con un combustible diésel. El problema de estabilidad al mezclar también los alcoholes con combustibles diésel, el bajo número de cetano y la baja lubricación. También la posibilidad pues, de diluirse la película lubricante de la pared del pistón, debido a que pues al alcohol lo afectaría la durabilidad del motor. Entonces pues ya esta película no tendría la misma permanencia en la camisa o en la parte pues donde está el pistón trabajando. Entonces pues de esta manera disminuye la vida útil del motor. Pues por lo anterior se han venido proponiendo pues diversas tecnologías como es el uso del etanol en la doble inyección diésel y el etanol para mezclas directas de etanol y diésel y pues también las emulsiones, pero pues la opción más objetiva ha sido la de la mezcla de los alcoholes con el diésel, porque no es necesario pues hacer ciertas modificaciones al motor. Entonces siempre y cuando se usen en bajas concentraciones de alcohol con una secuencia, lo más importante es encontrar este tipo de alcohol y que se mezcle seriamente la propiedad para mezclar pues con el combustible diésel. En la práctica se prefiere pues el uso de etanol sobre el metanol, pues ya que pues al aprovechar las propiedades del combustible, a pesar del aumento de las emisiones de óxidos de nitrógeno, pero pues por otro lado se han realizado mezclas de diésel hasta un 20% de isobutanol con motores diésel. Estos son de inyección directa. Encontrado pues en diversas aplicaciones que hacen referencia como la disminución de la potencia del freno, el aumento del BSFC, la disminución de la eficiencia térmica del freno comparado pues con el uso del diésel. También se concluye que pues entre mayor sea la concentración de isobutanol, el comportamiento del motor es inferior. Pues por otro lado está el uso del biodiesel mezclado con butanol, que disminuye de manera significativa y la opacidad de los gases en el escape, pero pues la emisión de monóxido de nitrógeno aumentaría en este caso. Estos y otros estudios surgen realmente pues dado que sugieren rutas para el uso alternativo de combustibles. Sin embargo, pues el desarrollo y la comercialización de los mismos pues requieren de estudios que profundicen la influencia de las mezclas que se consideran, teniendo pues menores efectos negativos en el medio ambiente y obviamente también en el motor. Es por ello que que el escrito propuesto analiza que la influencia del butanol y el diésel con respecto también al pentanol y el diésel en un motor
y otras variables como la potencia del motor de freno, la eficiencia térmica del freno, estos entre otros. Entonces, pues básicamente se trata de reducir la contaminación con la implementación de estos combustibles en un motor diésel, dado que no buscamos hacer una mejora o preparar el motor para implementarle o inyectarle un combustible nuevo como lo es el etanol o el isobutanol en este caso. Entonces, lo más aconsejable en este momento es la inyección de etanol con diésel. Bueno, la metodología de combustible fue pues de butanol con diésel y de pentanol con diésel en el motor. Se hicieron ciertos porcentajes. Estos porcentajes fueron el 10% de butanol, el 90% de mezclas de combustible de diésel, 15% de butanol, 85% de combustible B15, 20% de butanol, 80% de diésel full bill, que es el B20, otra que fue el 25% de butano y el 75% de mezcla combustible diésel, que es el B25. Otra fue el 30% de butano, el 70% de diésel de full bleed, que es el B30. Una de 10% de pentanol con 90% de diésel full bleed, que es el P10. Tenemos otra también que es el 15% de pentanol y 85% diésel full bleed, que es el P15. Otra es el 20% de pentanol con un 80% de diésel full bleed, de esta se conoce como el P20 también. Un 25% de pentanol, 75% de diésel full bleed, que esta es conocida como P20. En esta se midió la viscosidad, punto de inflamación, punto de obstrucción en el filtro, y la densidad también, y el calentamiento de este. El equipo de prueba, pues bueno, las pruebas se realizaron en motor de 2500 centímetros cúbicos, de 3 cilindros, usado reacondicionado pues para una potencia del motor de 136 kilowatts. Entonces se midió el combustible y la velocidad del motor. Se corrigieron dimensiones atmosféricas que corrige la potencia y los parámetros. Bueno, las pruebas, también se hicieron unas pruebas en el motor. Estas se tuvieron en cuenta las curvas del rendimiento, pues se analizaron con diferentes cargas y ajustes de velocidad. Inicialmente se realizó pues la prueba directa con solo diésel, seguida por las mezclas ingresadas en la tabla. Adicionalmente pues se volvió a realizar la prueba con solo diésel antes de terminar las pruebas con las mezclas de butanol y pentanol, para examinar si dichas mezclas afectaron el rendimiento del motor. Bueno, tenemos como resultados la potencia del freno motor. Bueno, la pérdida de potencia debido a un menor valor de calentamiento se compensa pues con una mayor presencia de oxígeno que conduce a un mejor combustible. Lo cual pues evidencia las mezclas que hasta un 25% de butanol y un 75% de combustible diésel y un 20% de pentanol y 80% de combustible diésel en la mezcla P15 y B15 exhiben pues un ligero mejor comportamiento. Las mezclas de butano y pentano presentan disminución leve pues de potencia, pero esto pues puede ser compensado con la contribución de oxígeno para generar una combustión más completa. Con el uso del butanol y el pentanol,
la potencia del frenado se vuelve más baja. La potencia del motor, de acuerdo con otros estudios, disminuye cuando pues, se emplean mezclas de alcohol, diésel y combustible. Pues no obstante, la prueba pues analizar la prueba de análisis realizada pues demostró que las diferencias no son muy significativas entre estos. El par del motor, el par de freno de motor, que en las curvas de torque fueron similares para cada prueba del combustible, se evidenció en la caída de velocidad máxima, por ende aumentó en el par de frenado, pues en el máximo pues de la mayoría de las mezclas. El valor de la pérdida de par de este es menor comparado con el uso de las mezclas del 15% de etanol y diésel. El 8% al 20% de pérdida en el par. En el consumo del combustible, las curvas de consumo en todas las mezclas son similares. Las más altas presentan una ligera disminución con un consumo de combustible en el rango de 1100 revoluciones por minuto a 2200 revoluciones por minuto, comparadas pues con el diésel directo. Con el consumo del combustible específico del freno, esto es lo que refleja la eficiencia de un motor de combustión. Las curvas de este consumo siguen tendencias similares para todos los combustibles de análisis, como son también todas las mezclas de butano, excepto la B25 y el B30. Estas presentan menor consumo de diésel, haciendo referencia al pentanol. El consumo es similar al combustible diésel a baja y media presión, pero el P20 y el P25 presentan peor comportamiento a alta presión. Entonces, pues adicionalmente, todas las mezclas de butano, a excepción del B30, presentan aumento en el volumen del BSFC. Se concluye que en general las mezclas de butano presentan un mejor comportamiento que las mezclas de pentanol. El peor comportamiento del motor se presenta con las concentraciones más bajas y más altas de alcohol, es decir, con la mezcla B10 y P10. Y pues posteriormente las B25, la B30, la P20 y la P25. Las mezclas de butano y pentano exhiben menor viscosidad y peso molecular en el diésel, lo cual podría causar mejor atomización y alta volatilidad, respectivamente. Pues el comportamiento ha mejorado de las mezclas de butano comparadas con el pentanol. Puede ser explicado por la mayoría de presencias de oxígeno. Bueno, podemos tener en cuenta que aunque el butanol y el pentanol exhiben menor contenido de oxígeno que el etanol, eso puede compensar con su mayor LHB, mejor cetano, reduciendo el retraso de ignición, y menor BLH, que es para mayor temperatura del cilindro y mejorar la premezcla. Pues el mayor punto de ebullición, permitiendo mezclas para entrar en la recámara, pues acercándose a los de diésel como tal. En cuanto a la eficiencia térmica del freno, la relación entre salida y entrada de energía eficiente, pues esta fue en la eficiencia térmica del freno. Mientras mayor es la concentración del alcohol, mayor es el valor de BTE, debido
a la presencia del oxígeno, pues para mayor eficiencia pues, del combustible y reducción de la pérdida de calor. Por otro lado, pues las mezclas de butano muestran BSF más bajo, o estas respecto a otros estudios indican que el incremento del BTE al utilizar mezclas de etanol con diésel no, pues no obstante en otros estudios se obtiene disminución del BTE en mezclas hasta con un 40% de isobutano, de isobutanol y de diésel. Por otro lado, en otro estudio se encontró una ligera mejora del BTE a alta velocidad del motor con un 5% y un 10% de isobutanol con diésel. Otros resultados fueron como las emisiones de escape de dióxido de azufre son menores comparadas con el uso del diésel directamente. Sin embargo, pues las emisiones de hollín tienden a aumentar. Bueno, las conclusiones de pues al comparar las mezclas de butano y diésel y de pentano y diésel con el uso del diésel directo, se concluye que pues la existencia del oxígeno en la estructura molecular de las mezclas de butano y diésel y pentano y diésel pues compensan el LHB, reduciendo, lo cual genera pues una mejor combustión y un BTE, mientras que la potencia y el par son similares al combustible. Respecto pues al BSFC, qué pena, se obtiene mejor comportamiento de las mezclas de butano que las de pentano con diésel. El butano y el pentanol presentan valores similares al diésel respecto al LHV, al ST y al BLH y al cetano, comparados pues con el etanol y el metanol. No obstante, es recomendable modificar el motor para adaptarlo a propiedades del butano o del pentanol. Se obtiene que pues el 30% de las mezclas de combustibles de butanol con diésel y el 25% de mezclas de pentanol con diésel puede reemplazar el uso del diésel al 100% en motores diésel, sin realizar modificaciones y sin pérdidas significativas del rendimiento. O sea que la mezcla más óptima y totalmente plena sería la del 25% del pentanol con diésel, dado que pues es la que no presenta ningún problema significativo. Bueno, pues el resumen del artículo, pues del artículo complementario. Bueno, este segundo artículo fue consultado, tiene pues como objetivo determinar si el uso del butano y el etanol cambia de manera considerable el desempeño del motor. Se realizaron pruebas con el butanol puro y mezclas de etanol. Se obtienen que las pruebas se realizaron así en el B100 de butano al 100% de butanol, B90 y E10, que es butanol al 90% y etanol al 10%. En otra mezcla fue el B80 y el E20, que fue butanol al 80% y etanol al 20%. Y gasolina pura con el G100. Las mezclas de 80 presentó mayores valores de par de efectivo que los demás casos. Incluso pues la gasolina, independiente de la velocidad de las pruebas respecto al consumo del combustible en todos los casos.
El motor requirió pues mayor consumo de gasolina que los alcoholes. También se concluyó que pues, es factible emplear mezclas de alcoholes como combustibles para motores de combustión interna. También que el consumo del combustible es menor al reemplazar alcoholes, posiblemente debido a su mayor contenido de oxígeno. Eh, bueno, finalmente se establece que el uso de las mezclas de alcoholes no provoca cambios importantes en la potencia efectiva del motor, por ende sí pueden ser usadas como combustible. Muchas gracias por su atención, nos veremos en otra ocasión.